Hola, soy Adriana. Hola, soy Victoria. Vamos a la clase de sexto C y os vamos a contar... Segundo grado en Torres de Malori. Trata sobre las dos protagonistas de Ren y Sally que viven su segundo grado en Torres de Malori. En él se ingresan tres alumnas nuevas, Ellen, Daphne y Belinda, que viven muchas aventuras y diferentes trastadas. Alicia y Betty son muy trastos. La primera trastada que hicieron fue rayar la silla de la profesora con una tiza invisible. La responsable de esto fue Darrell, que le tocó limpiar la clase y en ese momento lo puso. Se le ocurrió poner Uy en vez de poner una mancha rosa, así se le quedaría puesto en la falda. El curso siguió transcurriendo con más y más trastadas. Pero Darrell y Sally no eran las únicas mejores amigas. Gwendolyn se hizo muy amiga de Daphne, ya que parecían del mismo estilo. Las dos eran guapas, presumidas y ricas. Gwendolyn envidiaba y admiraba a Daphne por su belleza y la riqueza de su familia. Al final del curso se descubren muchas cosas. Belinda resulta ser una gran pintora. Ellen no confía en ella misma e intenta copiar las preguntas de los exámenes. Y Daphne miente sobre su familia al ser pobre. Y también roba las cosas de los demás. Este libro es muy divertido y